vinieron del Sol o de otro lado lejos de nuestra galaxia y que les enseñó muchas cosas de las que no sabían y que venían volando. Que vinieron volando y les daba conocimiento. Les enseñó ingeniería, arquitectura, a leer y escribir y más cosas. Afirmaban que estos seres venían volando en barcos voladores. No eran más que instrumentos de Dios. No eran más que instrumentos de Dios, llamado por las escrituras carros de fuego. Pero esto no lo sabía esta gente, y fueron engañados y manipulados totalmente a sus formas. Entonces de ahí que viene la confusión de ser malo en vez de ser bueno. A eso vinieron a la tierra, a engañar, a confundir, haciéndoles ver que ellos son dioses, estos demonios, cuando no son más que demonios. Mandaba, ordenaba y planeaba cómo se hacían los rituales y las ceremonias de sacrificar a los niños, a las niñas, a hombres y ancianas al fuego, para rendir, según ellos, homenaje a los demonios, para hacer culto a los demonios. Se inventaron las estatuas. A una le ponía nombre y a otras igual, nombres de dioses según estos extraviados totalmente de la verdad. Les hizo saber que eso que hacían era bueno y ellos le hacían caso. Y les llamó a las estatuas, les puso nombre como Dagón, Milcón, Amón, etc. Y les dijo que las adorara, y así lo hicieron. Luego vino el falso profeta, el Vaticano, para darles la razón. Este falso profeta estaba deseando de que todo esto se complicara más y más, para ejercer dominio sobre este mundo bajo el maligno. En la historia vemos también que existen las evidencias necesarias de que hay documentos y archivos que registran y hacen referencia del hecho de que Luzbel tenía varias clases de estos carros de fuego, conocido por los humanos como ovnis. El general de la operación les dijo a los que lo vieron de cerca, esto nunca ha sucedido. Después de ver claramente que estos seres llevaban a bordo armas nucleares, el general de aquella operación les dijo, lo que has visto y oído nunca ha ocurrido. Los que entraron a bordo vieron que estos carros de fuego que volaban de una parte del cielo a la otra, a velocidades inimaginables, hasta miles de kilómetros por hora. No era más que una nave metálica y circular, y parecía que estos misiles estaban desactivados. Sí, los misiles que encontraron. No se supo el por qué estaban desactivados. Por otro lado, existen otras evidencias de que estos seres inmundos son reales. Aparecen en distintos países. Estos elaborados diseños de círculos y más dibujos diseñados a forma de sacrilegio en los círculos de las cosechas. Estos diseños aparecen mayormente en campos de cereales. Y existen más de 5.000 de estos casos reales, sucedidos en sitios distintos de este mundo, hasta en más de 30 países distintos. La mayoría de ellos en Inglaterra, y todos los medios de comunicación hicieron creer a la gente que estos dibujos en los campos son como bromas de gamberros. Las versiones que nos brindan esta pobre gente insensata son muy rudimentarias si la comparamos con la gran mayoría de estos dibujos en campos de cereales. Se registró más de 5.000 modelos en diferentes países. Esto no se trata de simples bromas o de gamberradas de ningún tipo de personas. No, de ninguna manera. Esto solo son evidencias de que estos ángeles caídos y enemigos de Dios y de la humanidad son reales. Entre tanta mortandad, entre tantas muertes desde que se abrió el segundo sello del Apocalipsis, estaban los engaños. También estaban los rumores de guerra y de guerras en distintos países. Y surgió otro caso terrible, pues en la Primera y Segunda Guerra Mundial vemos que cayó muchos aviones en la mar, pero también vemos que cayeron muchos barcos, navíos grandes y pequeños y hasta helicópteros. Pues bien, un astillero llamado Harland Wolff contrató a 3.000 hombres para construir este barco que sería el más grande de todos los barcos existentes.
sería el barco más grande de su época. Este personal trabajaban 6 días a la semana, desde las 6 de la mañana, y se requirieron 26 meses para completar esa tarea monumental. Fue un trabajo muy difícil y peligroso. Imagínase la construcción de un edificio con la altura de 20 pisos, sin cables de seguridad. Pero este personal necesitaban el dinero para alimentar a sus familias. Los constructores ganaban 12 libras esterlinas por semana. Era un salario competitivo. Y durante el proceso del trabajo, tristemente murieron 8 personas, porque nada pudieron hacer para que se salvasen estos que negaron el poder de Dios. Pero 8 personas se salvaron en el arca de Noé. Qué casualidad, ¿verdad? El barco conocido como el arca de Noé no se hundió, y era de madera, porque tenían a Cristo de sus lados. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que no sabían que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hebreos capítulo 13, verso 3. Aparte de que murieron 8 trabajadores, 246 quedaron heridos, pues el mecanismo de la nave era muy complicado. El esfuerzo y el dinero gastado en su creación no les sirvió de nada. Y a este gran barco les pusieron a este barco de nombre Titanic. El día 14 de abril del 1912, sobre las 23:30 horas de la noche, el RMS Titanic tuvo un terrible accidente que llevó a su completa hundición 3 horas más tarde. A las 2:30 de la madrugada del 15 de abril, el barco más grande de su tiempo desapareció por completo, bajo la superficie helada del océano Atlántico. Este barco se hundió llevándose a más de 1.500 almas hacia el otro lado. Eso fue más de 2/3 de almas que viajaban a bordo. La causa de este terrible suceso, en un principio tenemos que ver qué pasó en realidad. Sí, tenemos que ver primero qué pasó en realidad. Porque ya que no solo fue el choque del barco contra el iceberg. A ver, veamos esto con más detenimiento. La verdadera causa, en realidad, no quisieron transferirlas al mundo. Pero la historia misma nos muestra que según los datos que se tuvieron, no solo el desastre fue del choque contra el iceberg de hielo, sino que fue el fuego. Vemos por ello el periodista Senan Molony, que fue quien estudió hasta 30 años a fondo todo sobre el barco Titanic, y fue quien averiguó y descubrió una enorme mancha negra de unos 9 metros en el casco del navío. Luego se puso a pensar, dándose cuenta del grave asunto, y de examinar una foto. La verdadera causa, en realidad, no quisieran transferirlas al mundo, no quisieron. Entonces sacó una foto antes de zarpar. Este periodista consiguió un álbum de fotos inéditas donde mostraban claramente lo que era la construcción del barco Titanic y los propietarios para el viaje, en lo que sería su primer y último viaje. Hasta 3 semanas duró el fuego con una temperatura cada día más alta y sofocante, y no lo notaba nadie. No lo notaba nadie, porque solo estaban atentos a sus lujos, a sus pecados constantemente, a sus lujurias y amores falsificados y ciegos a cuanto al verdadero camino, a la verdad y a la misma vida. Resta pues, vida sin amor igual a 0. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús de Nazaret. Lo podéis ver en Juan capítulo 14, verso 6. Expertos en metalurgia estaban seguros de que la situación era muy grave y que la situación era bastante, pero que bastante grave, ya que en tales condiciones se podría fácilmente debilitar y romper el metal, reduciendo su resistencia hasta un 75%. Por eso que ahora se sabe que, siendo así, no tuvo ningún problema el iceberg de hacer un agujero en la nave del Titanic. O sea, ya estaba dañado.
Si no llega a ser por el fuego, no sería tan probable de que fuera roto el metal tan fácilmente del